Hola a todos, otra vez juntos. ¿Cómo están, queridos amigos, queridos hermanos? Estamos otra vez para el compartir semanal del alimento diario, este tomo, El origen del amor. Estamos compartiendo la semana 3, o sea, hemos compartido en esta semana la semana 3, y este es el disfrute de toda la semana, por lo menos de la mayoría de los puntos, ¿no es cierto? El título de la semana, El ministerio de la gloria, verdad. Y vamos a tomar lectura en Efesios capítulo 4. Este versículo que vamos a leer es el versículo central, del tema central de toda la semana. Así que vamos a poner atención, se refiere a la verdad. Efesios 4, versículos 20 y 21, dice: Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Repetimos, más pausado. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Gracias al Señor por este versículo. Podemos oírle al Señor, podemos por Él ser enseñados y podemos, hermanos, hacer conforme a la verdad que está en Jesús. Oh Señor Jesús, ya más adelante vamos a volver al mismo versículo. El día lunes el título decía el enfoque del único ministerio. Estamos compartiendo el tema central, el ministerio del nuevo pacto. El ministerio del nuevo pacto. Y este es el tomo, El origen del amor. En el ministerio del nuevo pacto nosotros tenemos un enfoque para este único ministerio. Y eso vamos a desarrollar ahora. Con los discípulos en Hechos de los Apóstoles 1:8, ellos recibieron un encargo de parte del mismo Señor. Les dijo que ellos se queden ahí reunidos, orando, esperando la promesa del Padre. Y esto es: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor revistió de poder a los discípulos reunidos para que ellos sean sus testigos, para que ellos lleven adelante este ministerio de la gloria del Señor. Este ministerio, que es el único ministerio, en realidad comenzó con el Señor Jesús. El Señor Jesús fue el que dio inicio. Y en el día de Pentecostés, cuando estaban ahí todos reunidos, los apóstoles, justamente con los 120 ahí reunidos en total, ellos estaban orando, esperando la promesa del Padre, y ahí descendió el Espíritu en su aspecto económico de poder y los revistió a los discípulos para ser sus testigos. En el comienzo comenzó en el Señor Jesús, y en el día de Pentecostés fue delegado a todos los apóstoles y a todos los discípulos, ¿no es cierto? En esa época el liderazgo estaba a cargo de Pedro. Pedro, juntamente con los 11, eran los testigos oculares, y el que lideraba era Pedro. Testigos oculares de la vida, ministerio, muerte y resurrección del Señor Jesús. Mas ¿cómo ellos llevaban adelante este ministerio? En Hechos, ahí mismo, capítulo 2, un poquito más adelante, versículos 46-47, dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea, ellos tenían un vivir. Ellos tenían un vivir de día a día. ¿Por qué ellos podían tener esto? Porque ellos tenían una base. Ellos tenían una referencia firme en su vida que era inamovible para tener este vivir. Y eso está revelado en el versículo 42. El versículo 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ellos perseveraban en la palabra. Y dice, en la comunión unos con otros de esta palabra, de esta enseñanza de los apóstoles. En ese momento el líder era el apóstol Pedro. Y el Señor
traía su palabra por medio de los apóstoles. Entonces, lo que a ellos le mantenían juntos y en este vivir, en esta unanimidad, de ser todos uno, era que ellos tenían comunión. Ellos hablaban en su ambiente de la palabra del Señor, de los encargos del Señor para llevar adelante la obra de Dios. Gracias al Señor. Y dice, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y partiendo el pan en la casa, comían juntos con alegría y sencillez del corazón. Y esto lo hacían cada día. No era una religión de hacer una vez a la semana, una vez al mes. No, de ninguna manera. Era un vivir. Gracias al Señor, porque esta es la obra de Dios y este es el enfoque del ministerio del nuevo pacto. Es hacer la obra de Dios. Los mismos discípulos, este era el título del día martes. Nuestro enfoque es la obra de Dios. Y Juan 6, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, ahí los discípulos le hacen la pregunta al Señor de cómo hacer la obra de Dios. Juan, capítulo 6, versículo 28 y 29. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Hermanos, nosotros debemos tener en nuestro vivir cristiano referencias firmes y concretas que rijan nuestras vidas. Por ejemplo, Dios. Nosotros creemos en Dios, creemos en nuestro Señor Jesús y creemos en la palabra de Dios. Esta epístola las epístolas de Pablo, en primera a los Corintios, Pablo tenía muy en claro lo que él era para Dios. Acá nos revela, primera de Corintios capítulo 3 nos explica, gracias al nombre del Señor. Primera de Corintios 3, desde el versículo 6 tomamos lectura. Yo planté, dice, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Pablo estaba claro qué hacía cada uno, ¿no? Versículo 7, así que ni el que planta es algo ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Y acá viene, versículo 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. O sea que tenemos que estar claros. Nosotros somos colaboradores de Dios y dependemos de Él. Nosotros somos siervos de Dios. ¿Y por qué dependemos de Él? Porque nuestro enfoque es estar en el fluir y en el trabajar de Dios en nuestras vidas. No en lo que yo puedo hacer independientemente de Dios. Y aún decir más, no en la obra misma que yo pueda hacer, sino en que el fluir de Dios esté en mi vida y el trabajar de Dios se manifieste en mi vida. Necesitamos ser dirigidos por Dios. Este es otro punto importante. Necesitamos ser dirigidos por Dios siempre. Entonces yo no puedo perder mi referencia. Yo creo en Dios, creo en mi Señor y creo y necesito la palabra de Dios para tener una vida en obediencia. En Santiago, vamos a leer un solo versículo en Santiago. Después de Hebreos, Santiago, capítulo 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. En esta vida cristiana, a veces es fácil por medio de nosotros mismos ser engañados, porque queremos tomar la palabra solo como conocimiento. Ah, sí, ya sé eso. No, no es así. Yo tengo que ser hacedores de la palabra, si no caigo en engaño. Yo tengo que practicar, vivir la palabra. Entonces yo necesito ser dirigidos. Yo soy necesitado como cristiano. Necesito el fluir del Señor. Necesito su dirección. Dice que nosotros solo teniendo dirección podemos cumplir en ser obedientes al Señor. Obedientes a la palabra profética. Porque sin la palabra profética nosotros no podemos tener resultados en nuestras vidas. Porque lo que trae resultado, fruto en nuestras vidas, de la obra que podamos llevar a cabo, de la participación de obra que podamos tener conforme a la gracia de Dios, solamente es por la palabra, porque es la palabra la que hace la obra. Un poquito más adelante, ahí en primera de Pedro,
Primera de Pedro, capítulo 1, versículo, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Se da cuenta cómo termina este versículo? El lucero de la mañana salga en vuestros corazones, el trabajar de Dios en nuestra vida. Pero comienza hablando del que hace la obra, en realidad en la palabra de Dios, que es como una antorcha que alumbra en este mundo que está en tinieblas. ¿Qué es lo que actúa? ¿Qué es lo que obra? Es la palabra de Dios. ¿Qué yo necesito ser? Un canal, un colaborador nada más, donde yo soy un canal limpio, que la palabra de Dios puede pasar. ¿Por qué? Porque yo tengo un vivir. Entonces soy direccionado por la palabra de Dios. Yo practico la palabra de Dios en una sola dirección, que es el ministerio del nuevo pacto. Volvemos a 1 Corintios. Ahí, ¿por qué en una sola dirección en el ministerio del nuevo pacto? 1 Corintios, Señor Jesús, 1 Corintios, vamos a leer capítulo 3 otra vez, pero el versículo 12. Porque nosotros todos estamos edificando, siempre. Y acá el versículo 12, 1 Corintios 3, 12, dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, platas, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, siempre estamos edificando. Y nuestra edificación solo tiene dos sentidos, dos resultados. Oro, plata o piedras preciosas, si estamos siendo conducidos en el fluir del Espíritu, si estamos siendo obedientes a la palabra y practicando la palabra, o madera, heno, hojarasca, si yo quiero hacer por mí mismo, conforme a mi idea. Yo quiero crear otra línea paralela al único ministerio, al ministerio del nuevo pacto. Entonces pasamos al día miércoles. El día miércoles el título decía, mucho más abundará en gloria el ministerio del Espíritu. Aleluya, que para nosotros Dios preparó un ministerio y este ministerio es del Espíritu. Y tiene una gloria mucho más para nosotros en experiencia. Segunda de Corintios, ahora vamos a leer capítulo 3. En realidad el apóstol Pedro comenzó a desarrollar tremendamente el tema de la gloria a partir de Segunda de Corintios capítulo 3. Vamos a leer del versículo 6 hasta el 11. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de las letras, sino del Espíritu. Y eso es lo que estamos hablando, desde el primer versículo de Efesios 21 hasta la definición que dimos hace un rato. Dejarnos que fluya en nosotros, que fluya y que Él trabaje en nuestras vidas. Entonces, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Versículo 11. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Y ahí está mucho más. ¿Qué es lo que permanece? Ahí está. Ahí está la diferencia de este ministerio de nuevo pacto. Tiene una gloria permanente, porque el trabajar de la gloria de este ministerio de nuevo pacto es en nuestras vidas, cambiándonos, transformándonos en cosas que a nosotros en un momento nos parecía increíble que yo pueda cambiar, o que esto pueda ser borrado de mi mente. Bueno, ahora va a llegar eso, ¿no? Dios nos puede cambiar. Y Dios nos está cambiando y el Señor nos está transformando. Porque el ministerio del nuevo pacto tiene una gloria permanente. En Colosenses hay un versículo maravilloso, dos versículos que vamos a leer en el capítulo 1, que habla un poco más de la gloria.
Nosotros antes teníamos entendido que la gloria solo era el resplandor de Dios. No, la gloria no es un elemento pasivo, es un elemento activo, operante y de poder. En Colosenses, capítulo 1, versículos 10 y 12. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Acá se puede traducir así también, conforme a la potencia, al poder que opera en su gloria, para toda perseverancia y longanimidad. Gracias al Señor que en este ministerio del Espíritu, hermano, nosotros no nos vamos a cansar de ser cristianos y no vamos a abandonar. En este ministerio del Espíritu no vamos a vivir una vida cristiana pesada, que no vamos a ver cómo llevarla, que en un momento vamos a decir, pero ¿cómo estoy viviendo esta vida cristiana? La estoy viviendo por intuición, como los animales que viven solo por ese que mueve a los animales, ¿no es cierto? Sin una razón cabal. Yo sé de dónde vengo, quién soy, dónde estoy y a dónde voy. Oh Señor Jesús, en este ministerio del Espíritu, ciertamente nosotros vamos a ser fortalecidos con toda la potencia de la gloria para ser perseverantes y tener también longanimidad. O sea, un ánimo largo. Vamos a hacer esta palabra resilientes ante las dificultades, ante las pruebas. No vamos a doblar los brazos y dejar todo a un lado. El ministerio de la gloria, el ministerio del Espíritu tiene una gloria que nos va a permitir ser transformados y vencer, mantenernos firmes. Gracias al Señor. En 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 5, nosotros habíamos tomado lectura desde el versículo 6. En el 5 dice que nosotros no somos competentes por nosotros mismos. Ahí está la diferencia. Nosotros en el ministerio del Espíritu aprendemos a ser simplemente canales, a apoyarnos en el Señor para que el Espíritu actúe por nosotros. Gracias al Señor. Nosotros no vamos a pensar algo como de nosotros mismos, de ninguna manera. Esta experiencia la tuvo Moisés, ¿no es cierto? Gracias al Señor, el pueblo de Israel tuvo a Moisés, el cual llevó 80 años para ser preparado. No da el tiempo, hermano, para leer, pero fue hermoso lo que se tocó el día miércoles en Éxodo 32 y en Éxodo 33, donde Moisés en Éxodo 32 el pueblo fracasó, terminó adorando un becerro de oro. Entonces el Señor se airó, Dios se airó. Entonces dijo, ustedes van a subir, pero yo no voy a subir con ustedes. Entonces Moisés se preocupó mucho y oró a Dios. Le dijo, Señor, en ninguna manera esto acontezca. Señor, ten misericordia de tu pueblo, de nuestra vida y sube con nosotros. Señor, venga con nosotros, si no, no podemos. No podemos, Señor. Moisés había tocado en que sin el Señor y su presencia nosotros nada conseguimos. El Señor le dijo, bueno, yo voy a ir con ustedes, Señor. También quiero tu presencia conmigo. Tú tienes que venir conmigo, el Señor. Entonces vamos a leer un solo versículo, de Éxodo 33, versículo 14. ¿Por qué? Porque este versículo habla de cuando nosotros servimos a Dios en el ministerio del Espíritu, dejándonos que Él siempre esté fluyendo en nosotros, Él trabajando en nuestras vidas y nosotros hacer la obra por el Espíritu. No apoyado en nosotros mismos, considerando que sea algo, que tengo experiencia, mi capacidad, no, de ninguna manera. Entonces experimentamos lo que experimentó Moisés, un descanso. 33:14. A ver, Éxodo 33. Oh Señor Jesús, estamos en Génesis. Éxodo 33, versículo 14. Y le dijo, el Señor Jesús, el Señor Dios le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Aleluya por el ministerio del Nuevo Pacto. El ministerio del Nuevo Pacto, que tiene una gloria permanente, manifiesta esto. Manifiesta un descanso en nuestras vidas. Hoy, Cristo es mi vida y la iglesia es mi vivir.
Yo vivo de esta manera en el ministerio del nuevo pacto, en el ministerio del Espíritu que tiene una gloria permanente, el cual me lleva siempre a descansar. No es que yo llegue a un momento y que diga, no doy más de esta vida cristiana. No entiendo lo que pasa en esta vida del Evangelio. No es así, mi querido hermano. Nosotros estamos en el ministerio del nuevo pacto, en el ministerio del Espíritu, en el cual la salvación completa de Dios se manifiesta. La salvación completa de Dios no solo se manifestó en la justificación, porque Cristo nos redimió de nuestros pecados. Nuestra situación era totalmente en pecado. Mas el Señor, por medio de la sangre, Él nos salvó y nos redimió. ¡Aleluya! Nos justificó. Gracias al Señor. Y todo esto es por gracia. Gracia es disfrutar Cristo. Disfrutar la gracia de Dios es Cristo dado a nosotros gratuitamente para que le disfrutemos. Entonces, por el sacrificio de Cristo nosotros recibimos la salvación y recibimos la justificación. Gracias al Señor. Pero la salvación de Dios no termina solo en la justificación, sino que sigue y avanza adelante en la santificación de nuestras vidas. Hoy, en el día a día, en el paso a paso, Dios necesita renovar nuestras mentes. ¿Qué es por la palabra de Dios? Es porque nosotros ganemos novedad de vida, por la palabra profética que nos direcciona, que nos encamina. Señor, aquí estoy. Cuando estamos sin la palabra, porque estamos esperando esa palabra profética, le decimos, Señor, aquí estoy, y estoy esperando esa palabra profética. Y cuando la palabra profética llega, yo que tomo la palabra como referencia en mi vida para practicar, para vivir, para servir, para llevar la obra de Dios adelante, para predicar el Evangelio. Entonces, en ese momento, hermano, yo vivo la realidad de que esta palabra se cumpla en mi vida. Dios trabaja en mi vida y opere la santificación en mi vida. Es el trabajar en el cual yo soy transformado, conformado a la imagen de Cristo. Cada vez más ganamos la imagen de Cristo, hasta que al final después, cuando el Señor venga, vamos a ser glorificados. Nuestro cuerpo va a ser glorificado. No hay tiempo para leer, todo esto se trató el día jueves. El día viernes, el verdadero significado de la glorificación. El verdadero significado de la glorificación es andar en el Espíritu. Del ministerio del nuevo pacto es vivir en el Espíritu. Y que el Señor Jesús, ahí tocaba Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hasta Hebreos capítulo 4, versículo 16, donde dice que nosotros tenemos libre acceso. Ese libre acceso es cuando yo me vuelvo al Espíritu invocando el nombre del Señor, disfrutando, hermano. La palabra clave es disfrutar. Yo no puedo vivir una vida cristiana sin disfrutar. Mi día a día tiene que ser disfrutar la palabra, disfrutar la presencia del Señor y que el Espíritu, yo pueda estar en el Espíritu para fluir. Día sábado, Cristo es la realidad de todas las cosas. Ahí viene la definición con respecto a Efesios 4:21. Que Cristo, el Espíritu, es el que hace. Esa es la verdad. Habíamos leído hoy, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Cristo Jesús. ¿Esto qué es? Es que yo voy a mi espíritu y toco al Espíritu que está, Cristo como el Espíritu está dentro mío, y Él es el que me habla por la palabra logos, por la palabra rema, y Él el que me dirige, Él el que, si le habéis oído, si habéis sido por Él enseñado, es vivir por el Espíritu, actuar por el Espíritu. Día domingo hay un hombre en la gloria. Esto es maravilloso. Ahí es la cúspide de la revelación del Evangelio de Juan, ¿no es cierto? Capítulo Juan 14, 15, 16 y 17. Pero Juan 14 comenzaba, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Hermanos, día a día, instante a instante, nosotros tenemos que renovar nuestra consagración a Dios para no tener miedo, no caer en temor, no caer en desesperación y tomar esta palabra. Vamos a terminar ahí. Juan 14, versículo 1 dice, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Y esto se repite. Versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Hermano, basta con disfrutar y tener el deseo de servir a Dios y de querer hacer la obra de Dios, pero con realidad, viviendo, disfrutando al Señor. Oh Señor Jesús, hermano, hasta aquí.
Que el Señor les bendiga. Jesús es el Señor. Hasta la próxima.